Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Ramolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y por supuesto de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, análisis jurisprudencial, que hace parte del ciclo de prevención del daño antijurídico en la Administración de Justicia. Hoy nuestro invitado especial tratará un tema de gran importancia, pues el objetivo de la formación judicial con enfoque en la prevención del daño antijurídico es brindar a los funcionarios judiciales herramientas conceptuales para contribuir con el continuo mejoramiento de la administración de justicia y fomentar una cultura de la prevención del daño antijurídico en la labor judicial, sensibilizando a nuestros servidores judiciales frente al impacto que tienen su labor de cara a la responsabilidad del Estado. En el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, abogado de la Universidad Externado de Colombia, postdoctor en Derecho de las Universidades Carlos III de Madrid, de España, y de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, en España, magíster en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Administración Pública del Instituto Brasileño de Administración Municipal IBAN, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. El doctor Jaime Orlando también se desempeñó como magistrado de la sección tercera del Honorable Consejo de Estado y actualmente ha sido distinguido como presidente honorario de la Asociación Colombiana de Derecho Administrativo. Tan pronto finaliza la exposición, el doctor Santofimio Gamboa dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas con todo gusto por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Muchas gracias de nuevo, doctor Jaime Orlando Santofimio, por estar aquí, por sacar su agenda, que sé que es agitada, y poder compartir su conocimiento, su experticia judicial y académica, no solo con nuestros servidores judiciales, sino con todos los actores del sector justicia que se han conectado a esta conferencia. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Ante todo, quiero agradecer al Consejo Superior de la Judicatura, a su presidenta, la doctora Diana Alexandra Ramolina Botía, por esta posibilidad que me da de participar con ustedes en estos debates estrictamente académicos en torno a temas vitales para el ejercicio judicial, para el control judicial, pero también para la adopción de medidas por parte de las entidades públicas, sobre todo las vinculadas con el sector justicia, para atender las demandas que les sean formuladas específicamente por privación injusta de la libertad. A la doctora Mari Lucero Novoa, pues de nuevo reiterarle mis agradecimientos. No es la primera vez que les colaboro a la Escuela Rodrigo Lara Bonilla en estos temas de algún impacto jurisprudencial. Igualmente a todas las autoridades indígenas, servidores judiciales, actores externos del sector justicia y comunidad en general que se conectan a esta videoconferencia. El tema es un tema de reto, es un tema no es un tema pacífico, lo primero que tengo que advertirles, es un tema de una gran controversia, ha sido durante muchos años un tema de debate jurisprudencial, ha dado muchas vueltas, en uno u otro sentido, desde posiciones de responsabilidad objetiva hasta posiciones de responsabilidad subjetiva, análisis de falla o eventualmente respuestas que se pueden brindar a partir de la ausencia de daño antijurídico. Por eso voy a tratar de ser muy esquemático, tengo 50 minutos para volver a revivir el tema con ustedes. Voy a hacer una presentación, tengo un PowerPoint que seguramente ya se conoce, pero que lo quiero utilizar en esta oportunidad para que me sirva de guía en el debate que les voy a plantear a ustedes. El tema básicamente es responsabilidad por privación injusta de la libertad.
es un tema que hace parte de los 3 grandes temas que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia contempla sobre responsabilidad del Estado por la actividad judicial, que sería privación injusta, error judicial y las otras y demás irregularidades que se puedan cometer en el transcurso de los procesos administrativos que están contemplados en nuestra Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y que corresponden a desarrollos convencionales. Nada de estos temas está ausente de sus raíces en el orden convencional. Principalmente el tema de la privación injusta de la libertad, que toca con los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos de orden internacional, donde se trata de privilegiar siempre el juzgamiento de las personas en libertad. Y el castigo, la sanción, la reparación que le pueda corresponder a todo aquel que ha sido víctima de una medida injusta de privación de la libertad por parte del Estado, en este caso por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa. El tema básicamente tiene su punto de partida, si bien es cierto, tenemos que considerar la Convención Americana, sobre la cual ya volveremos, y considerar igualmente, sobre todo, la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana, que es muy interesante y eventualmente iba en contra de las posiciones del Consejo de Estado antiguas. Veo que es muy compatible y absolutamente está en una consonancia muy interesante con las últimas evoluciones que se han dado en la jurisprudencia del Consejo de Estado y que tendrán que darse durante los próximos días en cumplimiento de disposiciones de tutela. Pero aterrizándolo en el ordenamiento jurídico colombiano, indudablemente nos toca tomar como punto de partida el artículo 90 constitucional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tiene una regulación, la privación injusta de la libertad tiene una regulación en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que ya vamos a ver, de todas formas es parte del artículo 90 constitucional y no puede leerse la ley estatutaria por fuera del marco del artículo 90 constitucional. Que ya todo lo conocemos, lo hemos entendido, sobre eso llevamos muchos años de jurisprudencia de Corte Constitucional y el Consejo de Estado, donde pues evidentemente trabajamos un esquema muy interesante, una fórmula constitucional, una cláusula constitucional de responsabilidad, que tiene como punto de partida la comprobación del daño antijurídico, del daño y de la antijuridicidad de ese daño, y en segundo lugar, juicio de imputación que a partir de la ocurrencia de ese daño se le puedan hacer a las entidades públicas, al Estado, a sus agentes, con ocasión precisamente de ese daño antijurídico. Entendemos que ese es el esquema constitucional dentro del cual hay que leer la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia sin desconocerla, y es la lectura que ha hecho precisamente la Corte Constitucional cuando se pronunció sobre esta Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. En los instrumentos internacionales, este artículo 90 y nuestra ley pues está conforme a lo pactado internacionalmente por el Estado colombiano, conforme a los compromisos internacionales del Estado colombiano, pues el tema del análisis del tema de la privación injusta de la libertad toca con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es decir, con el Sistema Universal de Derechos Humanos, donde se brindan las garantías necesarias para que las garantías necesarias en torno a la libertad, el carácter meramente excepcional que se le da en este mismo instrumento a los poderes del Estado para poder limitar la libertad de las personas, sobre todo cuando se trate de procesos de naturaleza penal, las reglas, los principios y las reglas que rigen esa privación de la libertad, que es permitida a los estados, pero de manera excepcional, en casos donde se presenten situaciones extremas definidas por el legislador, o sea, opera bajo un principio de legalidad, sujeta a principios de necesidad, de que realmente se requiera privar a esa persona de la libertad, sujeto a principio de proporcionalidad, es decir, que sea la medida más adecuada para evitar daños mayores al interés público o general, que no corresponda a una sanción anticipada y que se trate de medidas
fundamentalmente cautelares, y que como se trata de medidas cautelares, pues tienen que ser dimensionadas como cautelar y no como sanción, producidas por la autoridad competente, etc. Fíjense que a nivel de pacto internacional, ¿qué les estoy lanzando en este momento? Unas ideas muy interesantes, y es verificación de si las medidas que dicta el Estado están acordes con el ordenamiento jurídico, están acordes con el orden convencional, están acordes con los tratados internacionales, están acordes con el marco de legalidad definido para dictarlas por parte de los países, que no sean arbitrarias, que no sean desmedidas, que correspondan a una estricta aplicación del principio de legalidad. Es decir, se permite al Estado, conforme a los instrumentos internacionales, restringir la libertad en materia de procesos judiciales, pero sujeto a unos restrictores muy importantes para que no se convierta pues en una regla general, ni en un ámbito de arbitrariedad, de discrecionalidad. Quien tiene que evaluar los elementos es la autoridad. Entonces, eso es bien importante para la discusión que vamos a tener más adelante sobre la jurisprudencia de nuestras altas cortes y sobre todo sobre los fallos de unificación. Tenemos también ya en el sistema americano la Convención Americana de Derechos Humanos, donde precisamente se fortalece la idea de la libertad como la regla general, y desde el punto de vista judicial, artículos 7 y 8, pues la idea de las garantías que tienen que dársele a la persona, y igualmente la postulación de la excepcionalidad para efecto de privar de la libertad. O sea, volvemos al mismo discurso anterior de que el Estado sí puede y que el Estado no estaría actuando arbitrariamente si cumple estrictamente con los presupuestos normativos, con los presupuestos establecidos en la ley, con los principios establecidos en la jurisprudencia, tanto del sistema interamericano como de la Corte Constitucional Colombiana y de la Sala Penal de la Corte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es importantísima, porque nos da los parámetros sobre los cuales una medida de privación de la libertad no es injusta. Yo diría que es hablando en positivo, una medida no es injusta cuando está sujeta a todos esos parámetros. Acá en el PowerPoint, ahí ustedes pueden ver, porque va a ser objeto se les va a repartir a todos, como cumpliendo estrictamente con esa legalidad, con esos principios, necesidad, proporcionalidad, oportunidad, ¿sí?, etcétera, podemos eventualmente dictar medidas que se correspondan con el estado de las cosas, que correspondan con el momento en que la autoridad competente pues deba proferirlas. No, de por sí no toda medida cautelar privativa de la libertad es dañina o es injusta. Es el mensaje que me manda tanto el Sistema Universal de Derechos Humanos como el mensaje que me manda la Convención Americana de Derechos Humanos, y ya vamos a ver en las posiciones jurisprudenciales de la misma Corte Interamericana. Esto ha tenido algunos desarrollos, principalmente en la jurisprudencia. La jurisprudencia interamericana, aquí tengo en el PowerPoint la referencia a la sentencia del 25 de abril del 2018 en el caso Argemini y otros versus Costa Rica. Sin embargo, esa jurisprudencia ha sido enriquecida notablemente por recientes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de Argentina. A Argentina le han sacado 4 fallos en los últimos meses, desde el año 19, sobre privación injusta y sobre otro tema que tiene que ver con la privación injusta, que es el tema de cómo una privación puede tornarse injusta por no mantenimiento de condiciones mínimas vitales a los presos, que son 2 temas fundamentales, que tienen relación directa porque puede hacer violatorio de los derechos humanos también la forma como se estén pagando los prisioneros, los presos, perdón, los condenados, sus condenas en nuestros países, en el sistema interamericano. Para no ir muy lejos, el fallo que ustedes tienen en pantalla, en esta videoconferencia, en resumen, lo que nos invita es a hacer ese ejercicio que les estaba indicando, el ejercicio de
de verificar la legalidad, verificar aplicación de principios, verificar estrictamente la necesidad de dictar una medida privativa de la libertad, una medida cautelar. Juega mucho este fallo con el tema de la proporcionalidad en relación con que sea realmente una medida la acertada, la adecuada, la que corresponda, la necesaria para no romper el principio básico que es el del juzgamiento en libertad, que es el que debe dominar. Antes de cualquier posibilidad de dictar una medida, el operador jurídico tiene que tener en su cabeza que lo que va a destruir en un momento determinado, destruir legalmente, es un principio de juzgamiento en libertad y que tiene que tener suficientes cargas argumentativas y sobre todo elementos probatorios, no especulaciones, para poder decir que va a dictar la medida. Por eso es lo que hace que la medida sea absolutamente excepcional y es lo que juega precisamente a lo que plantea la Corte Interamericana en este caso de Armil contra Costa Rica en el año 2018 y que lo que hace es retomar toda la línea jurisprudencial de muchos años en relación a privación injusta. Pero me interesaría en este caso mostrarles a ustedes un resumen que he tomado de la revista Herrerus de Argentina. Esto es una revista de derecho penal donde se analizan las pautas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre privación preventiva y traslado de internos en Argentina. Le digo, van 4 fallos en orden, en línea, contra Argentina sobre este tema. ¿Y el tema cuál es? Que es verificar si se dictaron bien o mal las medidas restrictivas de la libertad y si las personas fueron debidamente tratadas conforme a los compromisos internacionales de Argentina, estando ya privadas de la libertad. En el resumen, el que se hace en esta revista, nos está hablando de 4 casos. El caso Romero Ferris, el caso Hernández, el caso Jenkins y el caso López y otros contra Argentina. Son 4 casos que ustedes los pueden encontrar. Las fechas de esos casos son del año 2019, de octubre y noviembre del 2019, o sea, son complementarios de cualquier discusión que tengamos en este momento, sobre todo, o complementarios y sobre todo nos dan parámetros mínimos sobre los cuales podemos analizar los estándares utilizados por el Consejo de Estado, por la misma Corte Constitucional, al tratar el tema de la privación injusta. En líneas generales, ¿cuáles son las líneas de la Corte en estos casos de Argentina? Dice lo primero, dice sobre el caso de la privación, la concurrencia, primeras líneas, la concurrencia de los presupuestos materiales para ordenarla, la concurrencia de presupuestos materiales para ordenar elementos probatorios. Esto es, que existan indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida a proceso pudo haber participado en él. Esto es principio de legalidad y esos indicios van a estar determinados o por lo menos enunciados en la ley penal de cada país. Eso es lo que le interesa al sistema, que exista realmente una concordancia entre lo dispuesto en la ley y la situación fáctica y obviamente soportada en elementos probatorios. La segunda, que la medida cumpla con 4 elementos del test de proporcionalidad que corresponde efectuar a la autoridad judicial que la impone, a saber, que persiga una finalidad legítima, compatible con lo pactado en el Tratado Internacional de Derechos Humanos, vinculada a eliminar el peligro de fuga o de entorpecimiento del desarrollo del proceso. Ese es el segundo presupuesto y que tiene que no puede ser especulativo, tiene que estar, dice la jurisprudencia en el caso Argentina, debidamente soportado desde el punto de vista de los elementos que se alleguen al expediente. Segundo, que sea la vía idónea para cumplir con una finalidad, que es precisamente esa. Tercero, que resulte necesario para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa e idónea
de procurarlo. Porque si hay una menos gravosa, pues estamos hablando del principio de proporcionalidad, pues debe ser esa, y no la más gravosa, dependiendo de las circunstancias que rodean el caso. Y cuarto, que guarde estricta proporción con el sacrificio inherente a toda restricción de la libertad. Ya es el elemento de ponderación que tiene que realizar el juzgador, en este caso, para efecto de tomar la medida provisoria, la privación injusta. Fíjese, ¿a qué me está llevando? Me está llevando la Corte, en este resumen, en el caso de Argentina, a que verifiquemos legalidad y cumplimiento de principios. O sea, ¿se puede dictar la medida? Se puede dictar. ¿Por sí sola la medida es injusta? No. Es injusta si no cumple con lo que les acabé de indicar, con lo que acabo de leer de este resumen. Si no se hace ese esfuerzo, si no se soporta, si no se tienen los elementos, si cuando verificamos el expediente es un expediente vacío, donde solamente hay conjeturas, y con conjeturas usted no le puede privar la libertad a nadie. Usted tiene que mantener intacto el principio de juzgamiento en libertad. Ese es uno de los presupuestos. Y la tercera, que la decisión respectiva ostente motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Es decir, que no me va a resultar ser un fallo pegado con saliva, un fallo volátil, un fallo cuya motivación no aparece, ¿no? Y cuando no aparece, cuando comparo el discurso que se echa el funcionario que va a dictar la medida con la realidad del expediente. Entonces, esos cuatro presupuestos, los 5 presupuestos, son fundamentales. Son fundamentales para complementar la línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tal y como lo ha venido diciendo durante muchos años el sistema interamericano. O sea, señores, autoridades penales de los países, dicten las medidas, pero díctenlas bien y cuando corresponda. De lo contrario, su privación se torna injusta y va a comprometer la responsabilidad del Estado. Eso es desde el punto de vista del sistema interamericano. Pero no me puedo quedar en el sistema interamericano, es muy bonito, los invito a ustedes a que lo consulten, a que lo trabajen permanentemente, porque ahí hay una fuente de información, de precedentes, siempre he considerado que son precedentes, o de normas referenciales casi vinculatorias, según el discurso de la Corte Constitucional colombiana. Estas líneas han sido más o menos tomadas por los grupos de trabajo sobre detención arbitraria de Naciones Unidas. Naciones Unidas, pues, parte del hecho de que los estados tienen ese margen para poder construir hipótesis en las cuales pueden ordenar la detención de una persona, que obviamente esos márgenes no pueden ser contrarios a los mínimos establecidos en los estándares internacionales. Es decir, aplicar principio de legalidad, aplicar principio de proporcionalidad, aplicar principio de necesidad, verificar condiciones, motivación, etcétera, etcétera. Y una de las cosas más importantes de este grupo de trabajo de las Naciones Unidas es que pues reprocha la responsabilidad objetiva en materia de detención. Dice que el solo hecho de dictarse una medida cautelar de esta naturaleza no implica por sus mismas características que ya la medida es arbitraria. ¿Por qué? Por algo que tanto señala la Corte Interamericana y señala Naciones Unidas, es que la libertad, el derecho a la libertad no es absoluto. Y hay hipótesis en las cuales se justifica la privación de la libertad. Y esas hipótesis donde se justifique y se haga conforme al ordenamiento jurídico no va a constituir detención arbitraria. Podríamos sacar ese resumen de esta jurisprudencia, de estos parámetros señalados. Yo diría que el título más que todo es soft law, si ustedes lo quieren, o si quieren avanzar un poquito más en el tema de Naciones Unidas y tratar de incorporarlo dentro del Tratado de Naciones Unidas, yo diría pues de recomendaciones con cierta fuerza vinculante para los países. Pero bueno, situámonos en el ámbito nacional porque no me puedo quedar con ustedes en estos análisis simplemente internacionales. En el caso de la jurisprudencia colombiana venimos de una jurisprudencia del año 13 muy interesante, en el cual se estableció la responsabilidad objetiva. Bueno, el fallo dice muchas cosas, pero lo que se entendió del fallo del 2013, sentencia de unificación de la sección tercera del Consejo de Estado, es la prevalencia del daño especial,
la idea de responsabilidad objetiva, la construcción del tema de la privación injusta de la libertad. Se planteó por la Corte, por el Consejo de Estado, que el solo hecho de la privación de la libertad sin corresponder a una decisión penal condenatoria, pues esa era la prueba misma de la existencia de la privación injusta, de la injusticia de la privación. En otras palabras, que no se podía dictar una medida cautelar si usted no tenía la plena certeza de que iba a condenar a ese sujeto. Lo cual distorsiona totalmente el proceso penal, porque precisamente lo que las medidas cautelares se producen en un momento determinado de la cronología del proceso penal, que es cuando se tienen los elementos suficientes a la luz del principio de legalidad del ordenamiento jurídico para saber si esa persona hay que dictarle la medida, dadas las condiciones que hemos analizado, que hemos mencionado anteriormente. ¿Sí? Se va a cumplir integralmente con ese principio. Para lo cual es absolutamente irrelevante lo que haya pasado dentro del proceso, porque es que precisamente los procesos penales se hacen es para entrar en contradicción y verificar a partir de las pruebas aportadas con posterioridad y los debates que se hagan a posteriori de si esa persona es responsable o no, y por lo tanto de si hay lugar a levantar las medidas cautelares o no hay lugar a levantarlas. ¿Sí? Entonces, la crítica que siempre le hicimos a ese fallo, ¿cuál fue? Que ese fallo no hacía análisis de antijuridicidad, no hacía análisis de daño antijurídico. Sencillamente partía de que con el solo hecho de la medida cautelar ya se le podía estar causando un daño si el fallo, un daño antijurídico si el fallo, el resultante del proceso iba a ser no condenatorio. Lo cual es gravísimo porque pues primero mataba toda la posibilidad de medidas cautelares. Dejaba sin fundamento las medidas cautelares en el derecho colombiano. Ninguna autoridad se iba a atrever a dictar una medida cautelar. Esta jurisprudencia tuvo muchos debates al interior del Consejo de Estado, no fue pacífica, diferentes posiciones, era una sentencia de unificación en todo caso. Tenemos como respuesta institucional, la Corte Constitucional en el mes de mayo del 2018 produce un fallo muy interesante, la sentencia de unificación 072, donde más o menos lo que dice es, vea, señores Consejo de Estado, recuerden ustedes que yo ya me pronuncié en una sentencia en la 037 del año 1993-96, a propósito de esta ley estatutaria. Yo ya me pronuncié sobre esa ley estatutaria. Y lo que encuentro es que ahí no hay un título. Y precisamente la lectura que hizo la Corte en ese fallo es de decir que no se puede privilegiar una responsabilidad objetiva, sino que el gran esfuerzo que tiene que hacer quien va a dictar una medida es precisamente confrontar el ordenamiento jurídico para ver si está cumpliendo o no, si se va a cumplir o no con todos los presupuestos normativos y de principios establecidos tanto en la ley estatutaria como por la Corte Constitucional como por la Corte Suprema. Ese es el primer planteamiento. Y le dice a la Corte, señor, usted es el que dicta el derecho, usted mire a ver, ¿sí? Pero eso sí, verifique si hay daño antijurídico, porque tiene que cumplir con el artículo 90 constitucional. Y si avanza la imputación, pues usted es el juez y usted mire a ver cuál es el título. Yo no me puedo casar con un título. Y de todas maneras, de acuerdo con la 037, privilegiemos la falla. ¿Qué es eso? Verificar si la providencia restrictiva de la libertad fue dictada conforme al ordenamiento jurídico. O sea, es un problema de falla. Que si tú lo miras desde el punto de vista del daño antijurídico, pues sería una verificación de fondo del daño antijurídico y decir si hay daño o no para poder proceder en el proceso. Es decir, si yo hago el primer análisis y encuentro que es perfecta la decisión, pues no hago imputación. Y el segundo ejercicio es que ya pasé todas esas barreras y al momento de hacer la imputación ir y privilegiar el primer análisis, que es el de falla, pues encuentro que no hubo falla, porque se cumplieron todos los presupuestos. Es un ejercicio muy parecido, pero en momentos procesales diferentes de la responsabilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer, dijo la Corte, y no se enreden.
porque aquí ustedes lo que tienen que hacer es trabajo jurídico, ustedes lo que tienen es que hacer verificación probatoria, ustedes tienen ese otro ámbito dentro del cual deben actuar. En resumen, pues obliga a que haya análisis de daño antijurídico y segundo, si hay imputación, verificar a que no existe un régimen único, que no es únicamente imputación, que no es solamente responsabilidad objetiva, que se aplica el principio iure, novio, curia, etc. Es decir, nos recordó lo no obvio y natural en materia de responsabilidad. ¿Sí? Que no puede únicamente imputarse la responsabilidad por el hecho de haberse dictado una medida cautelar, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Esta sentencia fue objeto de otra sentencia por parte del Consejo de Estado de agosto de ese mismo año, donde el Consejo de Estado pues trata de unificar al interior de la sección tercera con algunas variantes. En este caso, el Consejo de Estado pues dice que hay que hacer análisis de daño antijurídico, que hay que hacer, que hay que verificar las eximentes de responsabilidad y que de todas maneras, si hay lugar a pasar al juicio de imputación, pues hay que mirar de manera abierta y no cerrada a través de una imputación objetiva el tema de la responsabilidad del Estado con ocasión de privación injusta. Les llamo la atención de este fallo, que este fallo sale por culpa exclusiva de la víctima, es decir, después de haber unificado, de todas maneras, el fallo dice, aquí esto se le atribuye a la señora porque ella tuvo un grado alto de participación y por lo tanto el hecho de que se le haya dictado una medida tiene que ver mucho con su posición dentro de la actividad procesal. Esta providencia fue objeto de tutela. Los demandantes no quedaron pues, satisfechos con este fallo, que es un fallo que les negaba la reparación correspondiente, y procedieron a impetrar una acción, pues de tutela, un mecanismo constitucional ya la identifico acá, perdónenme ustedes que me les esté. La tutela, en segunda instancia, no nos interesa por ahora la primera instancia, fue resuelta por la subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado, y en líneas generales se centra sobre el tema precisamente de la eximente de responsabilidad. Y dice que pues va a tutelar, va a proteger el derecho al debido proceso de la persona que fue de la demandante, en el sentido de que en estos casos, pues cuando ya ha habido un fallo de la justicia penal donde exime de responsabilidad penal a la persona, pues no podría la justicia administrativa entrar de nuevo y decir que hay una eximente de responsabilidad del Estado a partir de la conducta del sujeto demandante. Y que pues eso contradice precisamente el artículo 7º de la Convención Americana e igualmente el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, y se centra en ese punto específico y en tutela y echa para atrás el fallo. Este fallo de unificación de la sección tercera del Consejo de Estado, el fallo que de tutela es del 15 de noviembre del 2019 con ponencia del doctor Martín Bermúdez. Era un tema que se venía discutiendo de largo de tiempo atrás, la jurisprudencia no lo había aceptado plenamente, algunas secciones la habían trabajado, pero bueno, hay ya una unificación jurisprudencial, por lo menos por el juez constitucional, que dice, mire, no se metan con las causales eximentes de responsabilidad cuando ya el juez penal ya se ha pronunciado. Hagan otros análisis, verifiquen el tema por otro lado y ordena producir un nuevo fallo en el cual, pues obviamente, no se vaya a tener en cuenta
la culpa exclusiva de la víctima, sino que analice los demás aspectos del fallo. Creo que en este momento se está debatiendo al interior del Consejo de Estado el tema del fallo que debe sustituir a esta sentencia de unificación. La información que tengo y que me han proporcionado es que se ha estado debatiendo el tema. He tratado de mirar cuál podría ser la posible solución frente a este planteamiento. Sé que la ponencia es a cargo del honorable consejero José Roberto Sáchica y que tienen que producir una decisión lo más pronto posible. Analizando el tema, si el juez de tutela me dice, señor, no mire, no tenga en cuenta, porque le está violando el debido proceso y la presunción de inocencia fundamentalmente, si usted juez administrativo va y dice que hay una culpa exclusiva a la víctima, porque eso sería nuevamente victimizarlo penalmente, cuando ya el juez penal y el juez natural se pronunció, pues las salidas que le quedan al juez administrativo son otras. La primera, que me parece la más importante y sobre la cual yo trabajaría dadas las situaciones que se han venido dando y los casos que se han venido dando, es acentuar mi juicio de existencia o no de daño antijurídico. Que en eso haría acorde el fallo que yo vaya a dictar con la jurisprudencia del sistema interamericano y con la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿no?, que les acabo de mencionar, y sobre todo con los trabajos de la Sala Penal de la Corte. Porque lo que tengo que es verificar como juez administrativo si la autoridad penal competente cumplió integralmente con los presupuestos de legalidad establecidos en la norma procesal, establecidos en la ley estatutaria, para efectos de dictar la medida. Si se dieron los presupuestos, los indicios o las pruebas mínimas requeridas para esos efectos. Si la medida era la adecuada en el momento histórico cronológico en que debió haber sido adoptada, si era la que correspondía, si existían esos miedos fundados de que podía manipularse el proceso o eventualmente evadir el control de la justicia, de si la medida es proporcional, adecuada, necesaria, para lo cual pues me toca hacer un juicio, un test de proporcionalidad. Correspondería. Entonces tendría que mirar el expediente, no para colocarme como el juez de la autoridad penal, sino con el fin de verificar el cumplimiento de la legalidad y de los principios. Eso haría que mi conclusión, eventualmente, en un caso como estos, pudiera ser la de que no hay daño antijurídico. ¿Por qué? Porque la autoridad penal cumplió con todo que debía cumplir en ese momento, independientemente de cuál es el resultado del proceso, porque eso es otro proceso, otro problema, ¿sí? Y precisamente, vuelvo y lo repito, el proceso penal se hace para poder controvertir todo esto que yo tengo acá al inicio y otras cosas que puedan llegar. Entonces, especulando un poco y tratando de verificar cuál podría ser la salida que le dé la sección tercera, podría ser una salida, sí. Podría ser una salida por vía de análisis y profundización del daño antijurídico con el fin de verificar si la medida estuvo bien o mal adoptada y de ahí concluir si la privación es injusta. La otra salida posible es un juicio parecido, porque si está diciendo, mire, si hay daño antijurídico, acá hay unas pruebas que dicen que sí, que el señor estuvo detenido. No voy a hacer análisis no voy a entrar en las causales eximentes de responsabilidad porque el juez de tutela me dijo que no me metí por allá. Entonces voy a pasar a la imputación. Y en la imputación, como lo dice la Corte Constitucional, y lo dice la Corte Constitucional en la 037 y en la 072 del año 19, 077 del 96 y en esta última, ¿sí?, pues voy a privilegiar la falla, que es un ejercicio similar. Voy a mirar si hubo una falla en la prestación del servicio. ¿Y en qué consiste? En mirar si estuvo bien o mal dictada la medida. Es un ejercicio muy parecido. ¿Estuvo mal, bien o mal dictada la medida? Esa es la segunda hipótesis que yo veo posible que pueda salir la sección tercera. Esperemos a ver con qué sale. Esperemos a ver con qué sale. O también la sección tercera podría decir que sí, que hubo falla,
que no se dictó bien la medida o que estuvo bien dictada, o que no hay daño antijurídico porque verificadas todas las condiciones se dieron todos los presupuestos para que el fallo fuera, para que la medida cautelar fuera perfecta. En este sentido, pues trato de adecuarme un poco a las expectativas de lo que hay en este momento en el ámbito jurídico y en el ámbito de la responsabilidad del Estado sobre lo que es el cumplimiento del fallo de tutela del año 2019, que es muy interesante, y son pasos más que se dan en todo este debate en torno a la privación injusta. Ahora, desde el punto de vista de la defensa del Estado, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar en este momento? Pues, si me llega una demanda de privación injusta, verificar, tener ya mi documento para verificar todos los elementos que de legalidad y de principios que debió haber cumplido la autoridad penal. Confrontarlos, porque esa va a ser mi defensa, para saber exactamente si cumplió, y si cumplió, no tiene por qué haber una privación injusta. O para efectos de poder lograr una conciliación, si al verificar encuentro que realmente se equivocó el juez, se equivocó la autoridad penal que tomó la medida, porque si se equivocó, pues ya nos toca tomar otra, no ponerme a pelear, sino mirar a ver dentro de todas estas tablas de reparación qué es lo que yo puedo reparar. ¿Sí? En eso hay que ser consciente. Y lo mismo la técnica de la demanda. La técnica de la demanda ya no es esa vieja técnica de aportar el fallo absolutorio y decir págueme, como muchos procesos que tuvimos, sino que va a tener que ser mucho más elaborada. Quien va a hacer la demanda ya no va a ser cualquier persona especulando, cualquier abogado especulando, sino alguien que conozca muy bien la técnica penal y sepa exactamente si esa medida se adoptó cumpliendo totalmente la legalidad y los estándares y los demás principios establecidos en la jurisprudencia, tanto del sistema interamericano como nacional. La ley 270, les decía, pues se ocupa del tema de la privación injusta. En la sentencia 037 de 1996 se pronunció sobre su constitucionalidad. La disposición, pues basta recordarla, dice lo siguiente: artículo 68 de la ley estatutaria, quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. Y lo que dice la 037 es, mire, esa injusticia tiene que estar dada en arbitraria, desproporcional, desmedida, no adecuada al ordenamiento jurídico. Eso es lo que dice la 037. Y tiene que ser medida, obviamente, dentro del contexto del artículo 90 constitucional. Esta sería más o menos una aproximación. Ya sé que el tiempo se me está venciendo. Les agradezco a ustedes esta oportunidad que me han dado de poder volver a revivir este tema, con las dificultades que hay, porque tenemos que esperar el último fallo del Consejo de Estado en relación con 10:45. Con el cumplimiento realmente de con el cumplimiento realmente del fallo de tutela, y después verificar si el juez de tutela lo encuentra adecuado a sus parámetros. Esa va a ser otra. Pero más o menos conociendo las líneas y el pensamiento del Consejo de Estado, yo le diría, tengamos en cuenta estos planteamientos finales que le hice sobre cuál podría ser la salida de la sección tercera en relación con el cumplimiento del fallo de tutela. En eso estamos. Y estamos ahí porque además el fallo de tutela no fue asumido por la Corte Constitucional para efectos de hacer la revisión correspondiente. O sea que el tema juega ahora es en las canchas del Consejo de Estado, fundamentalmente de la sección tercera. Con estas aproximaciones muy generales, pues concluyo la conferencia y pasemos a la sesión de preguntas. Muchas gracias, doctor Santofimio, por su excelente exposición, y vamos al espacio de las preguntas. Y la primera pregunta es:
¿Cuál ha sido la perspectiva de la imputación desde los fallos de unificación y la tutela del Consejo de Estado sobre la responsabilidad objetiva del daño especial? Bueno, la responsabilidad objetiva, daño especial, que es diría yo, la columna vertebral de la sentencia de unificación del año 13 del Consejo de Estado, de la sala de la sección tercera, pues fue muy discutida, porque el fallo también daba otras posibilidades. Sin embargo, desde el punto de vista del litigio, pues todos los litigantes leyeron el fallo diciendo, acá hay una responsabilidad objetiva, más o menos en el sentido que yo les explicaba, de que por el solo hecho de haberse dictado la medida, ya, y no existir un fallo condenatorio, una sentencia condenatoria, ya había responsabilidad del Estado. ¿Sí? Esta es precisamente el tema que lleva a la sentencia 072 del año 2018 de la Corte Constitucional, porque la Corte le sale al paso a un fallo del Consejo de Estado en el cual se estaba sosteniendo una tesis contraria a la que ella venía sosteniendo la Corte Constitucional desde el año 96, en la 037, en el sentido de que no se podía privilegiar la responsabilidad objetiva, que debería privilegiarse por el juez administrativo, era fundamentalmente, ¿sí?, en aras de las garantías y de la realidad de las cosas, era la falla en el servicio si se pasaba a la imputación, lo cual implica verificar la legalidad de la medida, en primer lugar, y no la existencia de la medida solamente, sino existencia, legalidad, cumplimiento de las normas procesales e igualmente cumplimiento de los principios como lo señala la 037. O sea, tuvo, en mi opinión, y pues obviamente así lo dejé en las oportunidades que tuve como juez de hacerlo, mi total pues no complacencia con esa posición jurisprudencial. Muy bien, doctor Jaime Orlando. Siguiente pregunta. ¿Es procedente el análisis de las causales eximentes de responsabilidad por el juez administrativo en el juicio de privación injusta? Pues mire la situación paradójica que se presenta en este momento tan interesante. El juez constitucional, en este caso el juez de tutela, ya adoptó una posición. Cuando nosotros estábamos en el Consejo de Estado todavía no lo había hecho. Y ahí en la providencia, en el fallo de tutela que les invito a que lo analicen, ellos hacen el análisis de las dos posiciones. Es decir, en este caso el juez constitucional tiene una posición mucho más garantística en cuanto a la eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima. Porque sí, si ya hay un fallo penal que al señor le dice usted es un santo, pues no puede venir el juez administrativo a decir no, quitémosle la santidad, que es más o menos lo que ocurrió en este caso. ¿Sí? Y entonces eso es muy importante. Por lo menos esa causal hay que mirarla, aunque el juez de tutela dice que hay que mirar con mucho recato pues las causales eximentes, por lo menos esta queda en una situación muy precaria, porque no va a poder el juez administrativo utilizarla con tanta facilidad como lo hacía anteriormente a este fallo de tutela. De pronto las otras causales, ¿no? Si es, por ejemplo, por el hecho de un tercero, entonces pues ahí no habría ningún tipo de discusión. Pero esta donde es revivir nuevamente a la víctima, revictimizarla, es la que ha sido reprochada por el juez constitucional en la acción de tutela. Y es lo que estamos esperando, cómo se va a pronunciar la sección tercera del Consejo de Estado. Muy bien, doctor. Siguiente pregunta. ¿El solo hecho de la adopción de la medida configura daño antijurídico? No. Pues el solo hecho de la adopción de la medida, pues ese era el presupuesto de la responsabilidad objetiva que trabajó el Consejo de Estado en el año 2013. Tiene que venir acompañada de un juicio de legalidad, de un juicio de principios, de un juicio de un test de proporcionalidad,
para poder llegar a la conclusión de si cumplió o no. El solo hecho de que exista una medida no implica de por sí existencia de fallo. ¿Y quién lo dice? Lo dice la Corte Interamericana, lo reitera, lo dice Naciones Unidas, las mesas de trabajo sobre privación injusta lo han reiterado en varios casos, y lo dice la Corte Constitucional Colombiana en la 072. Pues, hombre, pues porque además sería torcer el cuello el artículo 90 constitucional que invita a que haya un análisis amplio sobre todas estas situaciones, ¿no? Y los casos en los cuales se ha reconstruido responsabilidad objetiva por parte de la jurisprudencia, tanto de la jurisprudencia francesa como colombiana, son casos absolutamente excepcionales, ¿sí? Donde es imposible dar un paso en torno a una falla. Entonces hay que mirarlo en esa perspectiva también. No lo podemos convertir en la regla general. Muy bien, doctor Jaime Hernández, nuestro agradecimiento especial por compartir sus conocimientos desde su experiencia académica y judicial al abordar esta temática de suma importancia para la práctica de lo contencioso administrativo, enfocada en el estudio de la privación injusta de la libertad como título de imputación de la responsabilidad y que se ha constituido como una de las principales causas de litigiosidad ante los despachos judiciales de lo contencioso administrativo. Agradecimiento especial también a todas las personas que se han conectado a esta conferencia, a los servidores judiciales, a toda la jurisdicción contencioso administrativa y a los distintos actores que de una u de otra manera participan en el sector justicia. También a nuestro grupo de apoyo a la Escuela Judicial, muchas gracias. Y a propósito del tema de hoy, terminamos con una frase de Fray Antonio de Guevara, una frase muy, muy interesante y como un homenaje también a los servidores judiciales. Y dice, vicio intolerable es en el juez conceder a todo lo que le piden, mas también es un gran extremo no hacer nada de lo que le ruegan, porque el buen juez ha de ser siempre en lo que sentencia justo y en lo que le ruegan alguna vez humano. Muchísimas gracias, un feliz resto de día para todos ustedes.